Bien, estoy iniciando la grabación de la clase, vamos a empezar. ¿Ya? Bueno, estábamos viendo en la clase presencial, una clase presencial nomás que pudimos realizar, lo que es la parte práctica del nuevo tema que estamos viendo, que es programación orientada a objetos. Hemos implementado la teoría en la práctica. Vamos a repasar un poquito y vamos a ver algunos elementos que nos hemos adelantado en realidad en la clase presencial. Eso era porque, bueno, teníamos que sacarle provecho a las clases presenciales y bueno. Bien, entonces, cuando nosotros vamos a modelar una clase, y al decir modelar estamos refiriéndonos a que nosotros tenemos que observar y determinar qué atributos tiene y qué comportamientos un determinado objeto, cualquiera que éste sea. Cualquiera que éste sea. Los atributos son características del objeto y el comportamiento son acciones que realiza el objeto en realidad. Y lo habíamos visto, ¿no? Es decir, por ejemplo, el objeto botón tiene qué atributos: atributo color, atributo de tamaño de texto, ancho, alto del botón, etcétera, etcétera. Comportamientos: ¿qué pasa cuando presionas el botón? ¿Qué pasa cuando haces clic derecho en el botón? ¿Qué pasa cuando apuntas al botón? Eso es comportamiento, ¿no? Y bueno, entonces estábamos acá. ¿Cuál es la estructura que nos permite construir un objeto? Pues la clase. Y habíamos implementado la clase en la semana pasada en el laboratorio de la siguiente forma, ¿no? Bueno, directamente en el código. Hemos identificado el nombre de la clase, que normalmente es upper camel case. eh, bueno, el nombre de la clase, lo que son los atributos y el comportamiento de la clase, ¿no? Eso lo hicimos el último día que estuvimos en lo que es la clase presencial. Esto es lo que habíamos hecho, algo similar, solamente que hicimos de la clase televisor. Esta es la clase estudiante. ¿Qué tiene de atributo la clase estudiante? Como pueden ver, puede ser carnet de identidad, nombre, edad, carrera, etcétera, etcétera. Y comportamiento pudiera ser estudiar, por así decir. ¿Ya? Ahora, lo que les había dicho en la clase presencial, les voy a explicar en qué consiste la técnica Camel Case para lo que es nombrar, nombrar elementos en el código. En algún rato me han escuchado decir es upper camel case y lower camel case, como les había indicado en la clase presencial. Pero, ¿en qué se refiere camel case? Camel case es un estilo de escritura. No solamente se aplica a programación, se aplica también a lo que es la parte de la redacción como tal, ¿no? Dice acá que se aplica a frases o palabras compuestas. En programación serían palabras compuestas, ¿no? Por ejemplo, camel case es una palabra compuesta. ¿Compuesta por qué? Por dos palabras, camel y case. ¿Qué es lo que nosotros utilizamos entonces en este estilo de escritura? Que el nombre viene de camel, camello. Viene por las jorobas del camello. Entonces, las jorobas representan las letras en mayúscula. Por eso acá está camel, la C mayúscula, y las otras letras están en minúscula. Camel case. Dentro de lo que es camel case hay dos variaciones que se utilizan en programación. Y la primera se llama upper camel case. Upper camel case. Si alguna vez yo les digo, bueno, tales elementos los vamos a escribir utilizando upper camel case. Upper camel case es la siguiente variación. Dice, la primera letra de cada una de las palabras es mayúscula. La primera letra de cada una de las palabras, si es que obviamente el nombre está conformado por más de una palabra, pero si tendría solamente una palabra, pues la primera letra es en mayúscula y ya. Un ejemplo de esta variación de lo que es la técnica camello, upper camel case,
Upper viene de mayúscula, ¿no? En inglés, upper, camel, case. Este sería un ejemplo. Dice acá, ejemplo de upper camel case. Notarán que nuestra palabra, bueno, nuestra frase está conformada por múltiples palabras. Ejemplo de upper, camel y case. Pero como estamos utilizando la variación upper camel case, la primera letra de cada una de las palabras es en mayúscula. Nada más. A eso se refiere. ¿Ya? Esa es la técnica upper camel case. Si pusiéramos nosotros, por ejemplo, incos como upper camel case, pues sería la I mayúscula, la N minúscula, la C minúscula, la O minúscula y la S minúscula. Esto es upper camel case. Si tuviese una palabra más, nuestro elemento nocturno, por decir, pues como hay otra nueva palabra, la N con mayúscula y lo demás en minúscula. Eso es upper camel case. La siguiente variación recibe el nombre de lower, minúscula, lower. Igual que la anterior, con la excepción de que la primera letra es minúscula. Esa es la pequeña excepción. Entonces, este es un ejemplo de lower camel case. Acá está una palabra, otra palabra, otra palabra, otra palabra, otra palabra. La excepción, ¿cuál es? Que la primera letra es minúscula, así que acá la E es minúscula. Pero después las demás primeras letras de cada palabra, pues igual que en upper camel case comienzan en mayúscula. D mayúscula de la L de lower mayúscula, la C de camel mayúscula y la C de case en mayúscula. Esas son las dos variaciones. Entonces, a partir de ahora, cuando yo les diga vamos a utilizar el estilo de nomenclatura upper camel case o lower camel case para algún caso, ya saben cómo es. Entonces retrocedo un poquito para aplicar esto. Voy a retroceder un poquito. Miren. Un poquito más acá. Acá está. Dentro de lo que es una clase en C Sharp, el nombre de la clase es en singular y upper camel case. Upper camel case, entonces cada vez que quieran ustedes dar el nombre a una clase, pues tienen que utilizar la variación upper camel case. Upper camel case. ¿Ya? Upper camel case para las clases. Entonces, de ahora en adelante, cuando estemos creando clases, la próxima semana es presencial también, creo, y cuando estemos volviendo y estemos creando más clases, pues yo directamente les voy a decir que es la C mayúscula upper camel case. ¿Ya? Ahora, ¿cómo los nombramos a los atributos de una clase? Pues utilizamos la variación lower camel case. La primera letra minúscula y después, exactamente igual que en upper camel case, cada primera letra de cada palabra, si es que hubiese más de una, en mayúscula. Y todas las demás minúscula. Es eso. Entonces, acá noten que un atributo del cantante es la edad. El tipo byte y el atributo es edad. Así que edad, lower camel case en minúscula. Si fuese edad cantante, el nombre, la C sería mayúscula. ¿Ya? Ahora, ¿cómo maneja C Sharp el tema de los métodos? Los métodos son creados en el naming, en la nomenclatura, a través de lo que es upper camel case, igual que la clase. Noten que acá el método empieza con mayúscula. Acá también el método bailar empieza con mayúscula y el método componer empieza en mayúscula la C. Es eso en realidad. ¿Ya? Entonces de aquí en adelante, si yo les digo upper camel case o lower camel case, ya saben a lo que me estoy refiriendo y les voy a ir recordando hasta que se acostumbren. ¿Ya?
Sigamos entonces. Métodos. Métodos en C Sharp. En la clase presencial ya habíamos agregado algunos métodos, ¿no ve? Agregamos lo que es este es el modificador de acceso. La bibliografía oficial de Microsoft le llama modificador de acceso. Esto es lo que nos permite poner un grado de, si ustedes quieren, encapsulación o encapsulamiento a los métodos, pero también se puede aplicar en lo que son atributos, ¿ya? Pero acá también, si es público, accedido por cualquiera, es público. Pero hay otros también, por ahora solamente privado y público. Si es privado, solamente la clase en donde estamos creando el método cantar va a tener el acceso a ese método. Una clase externa no va a tener acceso porque es privado. Si fuera público, desde cualquier otra clase tú puedes acceder a lo que es este método, ¿ya? Los métodos normalmente hacen algo en el código y dentro de lo que es programación orientada a objetos son las acciones que puede realizar un objeto que va a ser creado con la clase que estamos nosotros implementando. Es eso, en la clase estudiante, por ejemplo, pudiéramos modelar el método estudiar o inscribirse o retirar materia o dar examen, algo así. Es eso. El segundo elemento, el void, esto depende, ¿no? Si es que no devuelve ningún valor tu método, pues es void. Pero si vas a devolver algún valor, tienes que especificar qué tipo. Int, char, string, tienes que especificar. Y si especificas eso, tiene que haber un return, el cual va a indicar qué es lo que vas a devolver como tipo que tú has especificado. Si esto es int, pues tienes que devolver un int sí o sí. Si no devuelves un int, va a generar un problema. Y el nombre del método upper camel case, paréntesis abierto, paréntesis cerrado, pero dentro de los paréntesis podemos recibir algún tipo de parámetro para hacer algo en el método, ¿no? Esto es lo básico. Acá está entonces otro ejemplo de lo que es la sintaxis del método, en donde nosotros, como pueden ver acá, sí estamos recibiendo parámetros, en este caso argumentos o parámetros del tipo int, ¿para qué? Para poder hacer una suma sencilla y retornar el valor de la suma, porque acá estamos indicando que el valor de retorno es int. Si no devuelve nada, es simplemente void. No, el ejemplo que les di en clase, ¿no? Si yo le digo a alguien de ustedes baile, por ejemplo, va a bailar y ya, va a ser la acción de bailar. Pero si les digo devuélvame la suma de 1 más 1, pues me van a tener que devolver la suma. Va a haber un return, ¿no? Ahora, por defecto en C Sharp, y esto puede variar de lenguaje a lenguaje, pero por defecto las clases tienen el modificador de acceso, las clases, ¿no? Default internal. Esto lo vamos a analizar un poquito más adelante. Y los métodos, como este es un ejemplo de método, tienen el modificador de acceso, dice métodos by default es privado, privado por defecto. Si no pones esto, en realidad es privado por defecto. Los atributos también. Les vamos a demostrar lo que está diciendo la teoría, lo vamos a demostrar en la práctica. ¿Ya? Un pequeño resumen, ¿no ve? Si vas a indicar que vas a devolver algo con tu método, tiene que haber un return del tipo que tú has especificado. Si no regresa ningún valor, es void. Y algo muy importante que tienen que tomar en cuenta es que no se puede declarar un método dentro de otro método. Por lo menos en C Sharp, en Java, en C, C++, etcétera, no es posible. No puedes declarar un método dentro de otro método. Noten que es el método suma. Sumar debería ser, me equivoqué. Dentro del método sumar no puedes crear otro método acá. Public void hacer algo, digamos acá. No puedes.
No se puede. ¿Ya? Vamos a hacer la prueba cuando estemos viendo, cuando carguemos enseguida Visual Studio. Ahora, ¿cómo creamos los objetos en C Sharp? Es decir, yo les dije teóricamente lo siguiente, ¿no? Les los voy a dibujar. Nosotros lo que estamos haciendo ahora es crear una clase en C Sharp. Acá está el nombre de la clase, digamos clase estudiante. Y acá tenemos los atributos, digamos el CI, el celular, entre otros, ¿no ve? El CI, el celular. Métodos, digamos, inscribir. Upper camel case para los métodos, ¿no? Inscribirse. Esto que es la clase, en realidad, como cuando les mostré yo la presentación, decía que la clase es una fábrica de objetos. Entonces, a partir de esta clase, o si quieren una plantilla, pudiera ser, ¿no? Como las plantillas para hacer galletas, ¿no? Puedes agarrar y hacer una galleta, una y otra y otra y otra en la masa. O un sello, agarras el tampo y le pones tinta y sellas. ¿Qué es lo que estás creando? Instancias del sello. En programación igual, esta es nuestra fábrica. ¿Cómo creamos entonces un objeto de la clase estudiante? El estudiante 1, ¿cómo creamos el estudiante 2? Porque tú puedes crear n estudiantes, los que tú quieras. Los que tú quieras puedes crear. Este estudiante puede ser, digamos, el estudiante Juan Pérez, ¿no? Acá, digamos, Juan Pérez. Este pudiera ser, digamos, Javier, ¿no? Esta pudiera ser otra, digamos, Juana acá. Y pudieras crear los que tú quieras. Pero ¿cómo hacemos este proceso de, a través de la clase, crear un objeto? Y la sintaxis de lo que es C Sharp es la siguiente. Cuando tú quieres crear un objeto de una clase determinada, hay dos pasos que tienes que realizar. Paso número 1, declarar. Declarar. Tienes que declarar que va a haber un objeto. No existe todavía, pero tienes que declarar que ya va a haber un objeto. Y el paso número 2 sería el paso número 1, ¿no? Declarar. El declarado, como pueden ver, es como la declaración de una variable primitiva. Es como cuando tú pones acá int say punto y coma. Misma sintaxis, solamente que como es una clase, la T es mayúscula. Teléfono, esta es una clase. Ese es el paso 1. Y el paso 2 es la instanciación. La instanciación, este es el paso 2. ¿Cómo se realiza la instanciación? Pues nombre del objeto, operador igual, operador de asignación. Y a la derecha del operador de asignación, la palabra clave new, seguido de lo que es este es un método especial. Noten que aquí hay paréntesis abierto, paréntesis cerrado. Este es un método especial. Así es como se crea un objeto de una clase determinada. Estas dos líneas la puedes hacer en una sola línea, en realidad también si quieres. Noten que acá estamos declarando e instanciando en la misma línea. A la izquierda estaría la declaración. Y a la derecha con el new estaría la instanciación. Entonces, a partir de eso, vamos a crearnos una clase sencilla. Voy a crear acá un nuevo proyecto. Windows Forms voy a crear por ahora. Acá está Windows Forms. No vamos a tener todavía interfaces gráficas, es solamente para probar. La clase, digamos, mascota. Enter. Perdón, no es la clase, es el proyecto, ¿no? Mascota. Le vamos a llamar. Ahí vamos a tener una clase mascota también. Está creando. Ahora no. Y esto va a ser un pequeño recordatorio. ¿Cómo creábamos clases en Visual C Sharp? Pues nos tenemos que venir acá al explorador de soluciones. Esta es una forma, ¿no? Y es la mejor. Hay que crearse una clase en un archivo independiente y manejar solamente una clase. Entonces acá en el icono del proyecto, clic derecho, nuevo, o agregar, perdón. Y acá está clase. Esta es una forma. Luego vamos a ver otra forma visual de hacer esto.
Por ahora hay que hacerlo así, clase, y le damos el nombre, le vamos a llamar acá la clase mascota. Esta es una clase, así que upper camel case, M mayúscula, y todo lo demás minúsculas, mascota. Y como pueden ver, acá ya está creada mi clase mascota. ¿Recuerdan lo que les decía que por defecto es internal? Pues ahí está, es interna. Luego vamos a profundizar en estos modificadores de acceso. Por ahora lo vamos a dejar nomás así. ¿Qué atributos va a tener mi mascota? Entonces acá pongo yo atributos, ¿no? Por decir el nombre de la mascota, que va a ser un string, pudiera ser. El número de celular del dueño, y noten que aquí estoy agregando dos palabras al nombre, así que lower camel case, C de celular en minúsculas y luego la D en mayúsculas. ¿Ya? Nada más, solamente esos dos atributos. Vamos a tener acá un método llamado, digamos, métodos acá, o comportamiento, o métodos si quieren. Y vamos a tener un método llamado saludar, por decir. Va a ser público porque aquí lo voy a ejecutar desde cualquier lugar. Va a ser void. Y los métodos en C# son upper camel case. Comienza en mayúsculas y todo si saludar, ¿no? Si nuestro nombre está compuesto por más de una palabra, pues las primeras letras de cada palabra con mayúsculas. ¿Ya? Paréntesis abierto, paréntesis cerrado, llave de apertura, llave de cierre. No estamos, en realidad, no estamos recibiendo parámetros, no vamos a devolver nada por ahora. ¿Qué vamos a hacer acá? Miren, voy a escribir message box. Alguien me preguntó en clase, ¿no? Acá está. Message box. Pero noten que message box no es parte de lo que es una clase en realidad, ¿no? Pero a ver, intentemos. Punto show y acá digamos vamos a saludar, ¿no ve? Hola, ¿cómo están? Digamos que la mascota puede saludar, ¿no? Es solamente para fines didácticos y ya está, ¿no? Y ya está. Vamos a verificar si no tenemos errores. F6 es en C#, si no me equivoco. No tenemos errores. Vamos a continuar. Simplemente esto, bastante sencillito. Dos atributos y un método. Entonces ya tenemos acá nuestra fábrica de objetos mascota. Ya tenemos la fábrica. Noten que no estoy poniendo valores, ¿no?, a los atributos. No es necesario. Pudiera ser que en alguno pudiéramos asignarle un valor. Pero si ustedes le asignan un valor a uno de estos elementos, digamos acá el X, ¿eso qué quiere decir? Que cuando nosotros a partir de esta clase llamada mascota creemos objetos mascota M1, mascota M2, etcétera, todos van a tener como celular del dueño el X. Si tú quieres que sea así modelado, pues pudieras darle un valor. No es que esté mal, no te va a salir error, pero este sería el comportamiento que tendría. ¿No ve? Bueno, entonces vamos a crear objetos con esta clase. ¿Cómo lo vamos a hacer? Me voy a ir al form, al formulario. Es una ventanita, es un formulario. Noten que es una ventana de Windows, ¿no? Tiene el minimizar, restaurar, cerrar, redimensionar y también el nombre y el icono de la ventana. Vamos a agregar un botón simple y cuando se presione el botón, ahí está el botón, ¿no? Cuando se presione este botón, vamos a crear un objeto de la clase mascota. Vamos a modificar las propiedades, Alt Enter o clic en propiedades. Acá el texto va a ser crear mascota, ¿no? Y ya está. El name. El name yo le voy a dar Visual C Sharp está. En Visual C Sharp está acá, ¿no? ¿Dónde está? Crear mascota. Acá está, name.
En Visual C Sharp, el name es el identificador. Yo normalmente a los botones les pongo la abreviatura VTN. Algunos le ponen VT nomás, o algunos escriben button siempre. Pero yo le pongo VTN. Esto es crear mascota, así que le pongo crear, y si quieren mascota más. Mejor si es mejor, más entendible, mejor. Enter. Y ahora doble clic al botoncito para ingresar a lo que es el evento clic, es decir, cuando se presione el botón se va a ejecutar todo lo que esté entre estas dos llaves, llave de apertura y llave de cierre. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear acá un objeto de forma simple. Entonces acá vamos a crear una mascota. ¿Cómo se hace? Paso número 1, declarar. ¿Cómo se declara? Nombre de la clase, mascota, espacio, el nombre que quieres darle a tu mascota. Digamos, acá le vamos a poner a Chuchín, le vamos a poner punto y coma. Ya está, declarado. Pero para que puedas usar el objeto, no solamente tiene que estar declarado, tiene que existir ese objeto. Paso 2, instanciar. ¿Cómo se instancia? Nombre del objeto, cachuchín, igual a new. Y noten que por ahora les voy a decir que es el nombre de la clase, mascota. Pero si fuese el nombre de la clase, ¿por qué aquí hay paréntesis abierto, paréntesis cerrado? Luego lo vamos a ver. ¿Ya? Pero noten que esto no es la clase mascota, esto es un método porque hay paréntesis abierto, paréntesis cerrado. Más adelante les voy a indicar que este es un método especial y para qué sirve. Entonces ya está. Paso 1, declaración. Paso 2, instanciación. En el paso 2, cachuchín ya existe. Ya existe. Entonces yo le puedo decir acá cachuchín. Cachuchín. Punto. Le puedo decir punto. Con punto se ejecuta los métodos o los atributos a los que se tiene acceso. Y noten que aquí está el método saludar. Acá noten que es un cubito. ¿Eso qué quiere decir? Que este es un método. Método. Cuando es cajita es una variable, ¿no? Un atributo. Pero acá este es un método. Saludar. Este es un método, así que paréntesis abierto, paréntesis cerrado, no requiere parámetros el método, punto y coma, y ya está. Cuando yo ejecute entonces el programa, ahí está, cuando se presione el botón, pues va a salir una pequeña ventana que diga hola, ¿cómo están? ¿No? Es eso simplemente. Ahora, ¿qué pasaría? Porque yo les estoy diciendo algunas cosas, pero hay que comprobarlas. ¿No ve? ¿Qué pasa si yo declaro la mascota, pero no instancio? Y luego le digo, y no voy a instanciar, y luego le digo, cachuchín, saluda. Vamos a ver qué es lo que pasa. Voy a comentar la instanciación y solamente estaríamos declarando acá. Solamente estás declarando y luego le dices, cachuchín, saluda. Pero en teoría cachuchín no existe, porque no ha sido todavía instanciado. Veamos si va a funcionar. F5. Y noten que ni siquiera me deja ejecutar el programa. ¿Por qué? Porque te dice que hay errores. ¿Qué errores? Dice acá, ¿no? ¿Desea ejecutar una versión anterior? No, no quiero. Ahí está. Dice, ahí está el error, ¿no? Ahí está el error. Dice, uso de variable local no asignada cachuchina. En realidad, bueno, acá te da solamente unas pautas. Pero parafraseando. No sé si ustedes han visto, pero hace un tiempo había un ayudante en Office. El Office tenía wizards, ayudantes. Les voy a mostrar. El clipcito. El clip, había ya no me acuerdo, un mago había, Un perrito. un perrito había, ¿no? Ahí está, estos son. Ese es el, bueno, no, es parecido, ¿no? No me apareció acá, qué raro. Si yo fuera el wizard de Visual Studio, yo te diría, ¿no? Aparecería acá, te diría, porque noten que a veces
Visual Studio te da pautas de errores, pero no muy adecuadas. Entonces, si yo fuera el wizard, yo les diría lo siguiente, ¿no? Del porqué del error, yo les parafrasearía, ¿no? Les explicaría y les dijeran, tú quieres ejecutar un método del objeto cachuchín, pero el objeto cachuchín solamente ha sido declarado, no ha sido instanciado. ¿Qué significa eso? Pues que cachuchín todavía no existe. No existe, porque cuando tú lo instancias, recién se crea el objeto en memoria. Técnicamente esa sería la explicación. Sería algo así como que la instanciación, comparando con las personas, la declaración sería cuando, digamos, una mujer está embarazada. Dentro ya está algo, pero oficialmente no existe todavía. Para Bolivia, para el país, está este objeto no existiría. Va a existir cuando ya tenga certificado de nacido vivo, certificado de nacimiento. Es más, tendrías que tener certificado de nacimiento emitido por el país o el carnet de identidad, pero para el carnet de identidad necesitas certificado de nacimiento. Y cuando pasa eso, ya tienes tu certificado de nacimiento o tu carnet de identidad, mucho mejor, recién existes para el país. Recién existes, si no, no existes. Esto es lo propio. Acá lo estás declarando, pero todavía no existe, no lo puedes usar. La instanciación es la construcción del objeto en memoria. Un poquito más adelante, cuando estemos avanzando, les voy a mostrar un gráfico en donde les voy a explicar con mayor detalle esto. Pero por ahora decirles que tiene que existir el objeto para que lo puedas usar. Entonces acá no lo puedes usar porque no existe todavía. Dice acá, miren, dice en la ayuda, cachuchín no es null acá. Está mal traducido. Lo que te está diciendo es que el objeto cachuchín es nulo. Nulo. Ya es diferente decir que es vacío que nulo. Cuando dices vacío, tú podrías decir, ¿no? Nombre igual a y no pones nada ahí, es comillitas dobles, vacío. Pero el nulo es otra cosa. El nulo es que no existe en realidad. No existe. Entonces voy a quitar este comentario y lo estoy construyendo físicamente al cachuchín con esta línea de la que es la instanciación y luego ya lo puedo utilizar con total seguridad sin que me salga errores. ¿Ya? Ahora, la declaración no siempre puede estar inmediatamente antes que la instanciación. La declaración puede estar en otro lugar. Por ejemplo, esto yo lo pudiera subir hasta acá arriba. Porque noten que es una clase. Así que yo quiero que el atributo de mi clase form1 sea la mascota llamada cachuchín. Porque esto es igual una clase, ¿no ve? Regresando a esto, es una clase también. Entonces acá hay atributos y acá hay métodos. Regreso al otro, al formulario F7 para ver el código. Perdón. Hecho, ejecución paso a paso hecho. Vengo acá al form y noten que esto es igual. Esto es una clase, así que aquí estarían los atributos de la clase. Y aquí abajo estarían los métodos de la clase, ¿no? Pero bueno, lo que quería mostrarles era que yo puedo hacer la declaración acá y la instanciación en el método cuando se presione el botón btn crear mascota. Ejecuto esto, le doy play. Y acá ya está declarado el objeto cachuchín, ya está declarado, pero no está instanciado. Cuando yo presione el botón, recién se va a instanciar el objeto cachuchín, es decir, va a existir físicamente en memoria. Y luego la siguiente línea es, le digo al cachuchín que salude. Entonces acá dice, hola, ¿cómo están? Pueden hacerlo también de esta forma. En algún caso es necesario hacerlo de esta forma, ¿no? Si quieres que obviamente este atributo sea accedido por cualquier método de los que tú tienes en esta clase. Es así. Regreso a mi presentación, algo más vamos a ver lo que les decía.
El uso de los objetos en C Sharp es a través del operador punto, tal cual hemos hecho hace un momento, cachuchín, punto, y hemos ejecutado el método. Pero también si quieren pudieran acceder a un atributo del cual tengamos el, el, em, el privilegio de poder acceder a él. ¿Ya? Estamos avanzando, hay algunas cositas que vamos a ir entendiendo de mejor manera mientras más vayamos avanzando. ¿Ya? Bien, antes de pasar al siguiente punto, que creo que lo vamos a hacer directamente en la clase presencial, porque como sabrán, el día viernes es, ¿no? El día de mañana es el aniversario del instituto y creo que están haciendo un pequeño agasajo y va a haber una pequeña, como una hora cívica, algo así. Yo no voy a poder estar, estoy un poco delicado de salud, no voy a poder ir, pero no va a haber clases mañana, por si acaso. En los tres periodos no va a haber, porque el evento va a comenzar a las 6:30, si más no estoy entendido, si más no me equivoco. Bueno, acá está la invitación, ¿no? Dice acá. Eh, Ahí está el rectorado, dirección académica, dirección administrativa, plantel docente, etcétera. Acto de homenaje del aniversario del Instituto Técnico Nacional de Comercio Federico Álvarez Plata Nocturno. Este trascendental acto se desarrollará el 25 de marzo, mañana, desde horas 19 en las instalaciones del instituto. No vamos a pasar clases el día de mañana, ¿no? Para la siguiente semana seguramente nos van a hacer llegar eh, la instructivo si vamos a nosotros pasar de forma presencial, ¿ya? Y yo les voy a hacer, ni bien me indiquen, porque estimo que hasta mañana, antes de la noche nos indiquen, yo les voy a pasar el dato para que ustedes también tengan en cuenta eso. Y en la clase presencial, en el laboratorio, podamos seguir practicando. Y aparte también que ya les voy a dar alguna práctica que estaba creando por acá, que les voy a dar para que ustedes vayan practicando, no necesariamente en computadora, sino en papel directamente van a practicar. ¿Ya? Ya les voy a dar, ya a algunos otros grupos ya les estoy dando sus primeras prácticas, porque ya estamos culminando el primer mes y un mes más nomás ya vamos a tener para terminar el bimestre ya. ¿Ya? No sé si tienen alguna consulta tal vez adicional.